Amados hermanos, gracia y paz en Cristo Jesús. Un saludo muy especial donde quiera que se encuentre usted en este momento. Sea la paz, sea el amor, sea la misericordia del Señor en su vida, en su corazón. Damos gloria y gracias al Señor Jesús que nos permite a esta hora compartir un mensaje de esperanza, de salvación. Quien le saluda a un hermano en Cristo, Johnny Chinchilla, a nombre de Matrimonios en Victoria, hermanos. Vamos a compartir la palabra, vamos a compartir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y qué hermoso es, amados hermanos, poder compartir en este tiempo santo de la Cuaresma una palabra que nos ilumine en el caminar, que nos dé fuerza y nos ayude para esta peregrinación de la vida que nos corresponde ahora vivir, hermanos, y tener presente que vamos avanzando hacia Dios, que caminamos todos los días hacia esa presencia, hacia ese destino eterno que es el cielo. Hoy vamos a hablar de las tentaciones del desierto. Y hermanos, lo primero que queremos aclarar es que vamos a hablar de tentaciones del desierto y no de tentaciones en el desierto. ¿Y esto por qué? Ciertamente en San Marcos capítulo 1, versículo 12, San Mateo capítulo 4, versículo 1, San Lucas también capítulo 4, versículo 1, habla, hermanos, de las tentaciones en el desierto, es decir, habla de las tentaciones de Jesús, aquellas tentaciones que Jesús tuvo cuando se retiró a esa soledad, a ese desierto, para prepararse hacia aquel ministerio público, hacia aquella vida de predicación y de signos y prodigios que posteriormente él iba a realizar. En ese momento Satanás le ataca, Satanás le pone tentaciones, pero no vamos a hablar de esas tentaciones que suceden en el desierto, sino de las tentaciones del desierto. Porque, amados hermanos, queremos dar un enfoque que las tentaciones del desierto hablan de la vida como un permanente desierto, como una permanente lucha. La vida es maravillosa, la vida es hermosa, hermanos, la vida es un regalo de Dios y ciertamente en ella también hay situaciones adversas, hay situaciones de fragilidad, situaciones de pruebas, situaciones de desesperación que tienden a desanimarnos. Y si hablamos de la vida espiritual, hermanos, también hay que saber que así como hay momentos de gloria y de bienestar espiritual, existen los momentos, como diría San Juan de la Cruz, de las noches oscuras del alma. Y en medio de eso hay que seguir avanzando, teniendo presente que, amados hermanos, nosotros somos la iglesia peregrina, somos la porción del pueblo de Dios que camina en el mundo, que todavía estamos en esta tierra, que avanzamos, que luchamos, que enfrentamos las adversidades de todos los días y que con fe caminamos hacia Dios. Y aquí es importante, hermanos, tener presente esto. La vida es un constante desierto, es un peregrinaje, hay prueba, hay lucha, hay un anhelo también en nuestro corazón. San Agustín diría: tú nos hiciste para ti, por eso nuestro corazón permanece inquieto hasta que descanse en ti. Esto lo dice el libro de las Confesiones de San Agustín, amados hermanos. Es decir, que el único oasis que se puede experimentar en medio del desierto lo encontramos al acercarnos a Dios. Partiendo de esto podemos decir, hermanos, con toda autoridad que lejos de Dios no hay felicidad, lejos de Dios no hay paz, lejos de Dios no hay alegría, lejos de Dios no hay esperanza. Nada, absolutamente nada, hermanos, tiene sentido. Absolutamente nada tiene sentido lejos de Dios. Y amados hermanos, por eso nos dirá el santo patriarca Job en el capítulo 7 de su libro, que algunos llaman Lamento del Tedium Vitae: la vida es una constante milicia, es decir, la vida es una guerra, es una lucha, es un combate, y la asemeja también al día de un jornalero, a la vida de un esclavo. Claro está, hermanos, que todo esto será siempre y cuando no busquemos nuestro descanso en el Señor. Como les venía diciendo, hermanos, la vida es una lucha constante. Ahora, ¿contra quién luchamos tú y yo? Ciertamente tenemos tres enemigos. Esto nos lo enseñaron desde el catecismo cuando estábamos pequeños. Nuestros enemigos son el mundo, la carne y el demonio. Pero una cosa, hermanos, es saberlo y otra cosa es enfrentarlo.
ya que al enfrentar a estos adversarios, hermanos, más de uno de nosotros sucumbe, se deja vencer porque siente que no puede más, que no se siente capaz, que no tiene las fuerzas. Por eso huimos constantemente de esta lucha, cayendo tantas veces en otras peores. Ahora bien, mis amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿cuáles son las tentaciones a las que nos enfrentamos en el desierto de nuestra vida? ¿Cuáles son? Yo te invito para que desde ya vayamos meditando en eso. ¿Cuáles son las tentaciones a las que nos enfrentamos tú y yo en el desierto de nuestra vida? Pero antes de ahondar en esto, antes de profundizarlo, hermanos, es bueno tener claro para nosotros qué significa una tentación, qué es una tentación. Ciertamente Jesús, cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, al final de esta maravillosa oración, nos dice Jesús que le digamos al Padre que no nos deje caer en la tentación. Importante tener claro que una tentación no es un pecado. El pecado sería caer en la tentación. Entonces, ¿qué es la tentación, hermanos? La tentación se define como aquella ocasión que Dios ofrece o que Dios permite a sus hijos de conocer su realidad en profundidad, es decir, para que pueda saber lo que hay en su corazón. Por eso, solo aquel que es tentado, probado, es capaz de conocer su error y lo lejos que está de la meta, de la cual debe ser únicamente Dios. El que es tentado tiene la posibilidad, hermano, dice acá, de conocer su realidad en profundidad. ¿Qué es lo que sale del corazón? Acuérdate que Jesús dio esta preciosa enseñanza. De lo que hay en el corazón habla la boca. Sí, del corazón salen los adulterios, del corazón sale la mentira, del corazón sale el engaño, del corazón sale el rencor. Solo aquel que es tentado es capaz, dice acá, de entender, reconocer y de reconocer en profundidad lo que hay en su corazón. Entonces, hermanos, una tentación nos enseña o nos revela a profundidad realmente quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Y sabes qué es lo más maravilloso, hermano? Que Dios conoce mi realidad. Dios conoce también, hermano, cuál es mi tentación, cuál es mi debilidad, qué es lo que a veces está en mi corazón y que tiende incluso a superar los anhelos y los deseos de Dios. Incluso, hermanos, tiende a superar muchas veces la gracia que Dios ha puesto en mí cuando yo le doy más lugar a la tentación que a la gracia. Entonces, hermanos amados, aquí es importante saber, teniendo claro que hay tentaciones en nuestra vida y teniendo claro que es una tentación, es importante saber que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vivió una larga historia de tentaciones, con frecuencia sucumbió ante ellas y la tentación fue ocasión de pecado. Pero hubo uno a lo largo de la historia que permaneció fiel en medio de la tentación y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, la iglesia a lo largo de la historia personal de cada creyente y de la historia de cada comunidad, ha sufrido muchas veces la tentación. Y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, unas veces ha permanecido fiel como el pueblo de Israel, otras veces ha sucumbido. Pero sabemos, amados hermanos, que esto le ha ayudado a tomar conciencia de la necesidad de estar siempre abierta a la conversión en una constante lucha. De aquí vemos, hermanos, que nuestra historia personal también está jalonada, dice, por situaciones de prueba. Por esta ocasión, para conocer cuáles son nuestras tentaciones y el sentido de las mismas. Es decir, en esta predicación, en esta enseñanza, hermanos, es la ocasión para conocer cuáles son las tentaciones y el sentido de las mismas. Es importante enfocar esto, hermanos. Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate que nos narra el libro del Éxodo que los israelitas lo que hacían era hacer ladrillos, hacer bloc para las construcciones de las pirámides de Egipto. Batían barro todo el día, era una servidumbre, era una esclavitud. Dios envía a Moisés, libertador,
a rescatar a su pueblo, y cuando lo rescata le hace una promesa: te voy a sacar de esta tierra y te voy a llevar a una tierra donde la leche y la miel fluyen como ríos, la tierra de Canaán, una tierra buena, una tierra fértil, una tierra próspera. Te voy a llevar hacia allá. Dios rescata al pueblo, mas le hace una promesa de prosperidad. Ya tú no vas a ser esclavo, ahora tú vas a ser dueño y señor de una tierra nueva, una tierra que ciertamente tienes que ir a conquistar. A ti y a mí Dios nos ha sacado, hermanos, de la esclavitud del pecado. Dios ha enviado a un libertador, ya no Moisés, sino Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Moisés, que nos rescata de la esclavitud, ya no de Egipto, sino del pecado, ya no del faraón, sino del demonio. Y nos prometen ya no una tierra, sino un cielo nuevo, un cielo lleno de alegría, lleno de esperanza. Un cielo, dice la palabra, donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, y donde el mismo Señor se hará cargo de enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Un cielo que ciertamente, hermanos, tú y yo tenemos que conquistar. ¿Y cómo lo vamos a conquistar? Peregrinando. Israel peregrinó por el desierto, y en ese desierto tuvo sus luchas, en ese desierto tuvo sus guerras, en ese desierto tuvo sus tentaciones, igual que nosotros. Vamos a peregrinar, ¿dónde? En esta tierra, en este mundo. Y en este mundo vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener nuestras guerras, vamos a tener nuestras tentaciones, pero vamos a luchar por alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a enfocar las tentaciones del desierto en las tentaciones que tuvo el pueblo de Israel en su caminar, en su éxodo, en ese paso por el desierto hacia la tierra prometida. Tentaciones que igualmente muchas veces nosotros, matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes, niños, novios en Victoria, también tenemos. Y no solamente la gente del movimiento en Victoria, la iglesia en sí misma, cada creyente, cada hermano y hermana en todos los lugares del mundo, como dirá Pedro, padecemos los mismos sufrimientos y las mismas tentaciones. Por eso lo vamos a enfocar, hermanos, en el pueblo de Israel, pero aplicándolo a nuestras vidas. Vamos a hablar de la prueba de la fe. Tengamos claro, hermanos, lo que dice la carta de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La fe es la seguridad de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Mira bien lo que dice la palabra: la seguridad de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero muchas veces nuestra fe es probada. Primera tentación que sufre el pueblo de Israel, la tentación del agua amarga. Había agua, sí, pero era amarga. Vamos a ir al libro del Éxodo, mis amados hermanos. Capítulo 15, versículos 22 al 25. Éxodo 15, 22 al 25 va a decir la palabra de Dios lo siguiente: Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era agua amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que había agua, pero el agua era amarga. Había algo, pero algo que no agradaba. Escucha. Tal vez a la edad que hemos llegado, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, no nos gusta. Y por eso vivimos en un constante renegar. Para aquel pueblo había agua, pero no agradaba el agua que había. Amados hermanos, y ese pueblo comenzó, dice la Escritura, a murmurar contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Era la pregunta que ellos hacían. ¿Qué vamos a beber? Empezaron a murmurar, empezaron a renegar, porque lo que había ahí no les causaba alegría, sino que les causaba una amargura. Y amados hermanos,
muchas veces en nosotros poco a poco va creciendo un sentimiento de amargura, de decepción, de constantemente preguntarnos ¿qué voy a hacer? No encuentro la respuesta. Hermanos, ¿cuál es la amargura de tu vida? Tú que estás escuchando en este momento este mensaje y no sé, tal vez en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en el vehículo, no sé dónde, tal vez en la comunidad ahora mismo, ¿cuál es la amargura de tu vida? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué reclamas? ¿Qué es lo que Dios te ha dado que no te gusta, que no te agrada? Amados hermanos, este pueblo murmuró contra Moisés y a la vez murmuró contra lo que Dios estaba haciendo. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos situaciones similares, hermanos, de amargura, de tristeza? Vivimos una situación donde no nos gusta la forma en la que Dios trabaja. Y esto le pasó a este pueblo. Dios estaba haciendo algo con ellos, pero ellos no estaban de acuerdo con lo que Dios hacía. Hermano, te pregunto una vez más, en esta tentación del agua amarga, en esta tentación, hermano, ¿cuál es tu amargura? Tentación que podemos llamar tentación de la amargura también. Moisés trabajó para ayudarle a ese pueblo, hermanos. La pregunta es, ¿puedes distinguir cuál es la amargura de tu vida una vez más? ¿Cuál es la amargura de tu vida? Ahonda en ti mismo. Ve a lo profundo de tu corazón en este momento y cuestiónate cuál es la amargura de tu vida. Y si esa amargura está, ¿hacia qué dirección tienes que orar? ¿Te vas a quedar en esa amargura, hermano? ¿O vas a querer buscar que Dios transforme lo amargo en algo dulce? Dios, dice la Escritura, le mostró un madero a Moisés. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Quiere decir esto, hermanos, que Dios tiene poder para cambiar la amargura en alegría, en felicidad, en esperanza, pero la decisión es tuya y es mía. Tenemos esa primera tentación, la tentación de la amargura, porque este pueblo de Israel, más que reclamar por un agua que no se podía beber, era por algo que estaba en su corazón, una amargura, un sentimiento colectivo, tal vez incluso de saber que tenía que empezar a caminar y no tenía mucha certeza hacia dónde iba a llegar. Entonces, amados hermanos, la primera tentación en medio de la prueba de la fe, la tentación del agua amarga o la tentación de la amargura. Segunda tentación, la tentación del maná. Hubo hambre, hubo necesidad, hubo algo que los hizo mirar hacia atrás. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice la Escritura: toda la comunidad de los israelitas partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí. El día 15 del segundo mes, después de su salida del país de Egipto, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, comíamos pan hasta hartarnos. ¿Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la asamblea? Yahvé dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Así lo pondré a prueba a ver si sigue mi ley o no. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en algún momento de nuestra historia hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de caminar junto a Él. Pero en ese caminar, hermanos, hemos sentido la tentación de detenernos porque hemos experimentado una necesidad. Y esa necesidad la podemos llamar hambre, una necesidad de algo. Este pueblo de Israel tiene hambre, pero no solo se detiene, sino que este pueblo siente la tentación, hermanos, siente la tentación de volver atrás. Pone su mente, pone su corazón en lo que estaba en el pasado. Y mira lo que dice la palabra. Dice la palabra: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Ellos
estaban viendo el cumplimiento de la promesa. Ya no estaban en Egipto, iban avanzando, iban caminando, iban por el desierto rumbo a la promesa. Pero cuando hubo una prueba en ese caminar, ¿qué fue lo que dijeron? Mejor estuviéramos donde antes, donde había olla de carne, donde había pan hasta hartarnos. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando viene una prueba en este caminar de fe, en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, cuando viene una prueba y sentimos que Dios no nos escucha y sentimos que Dios no está cerca, decimos, yo mejor me hubiera quedado donde estaba? Yo estaba más tranquilo antes, cuando no tenía estos compromisos, cuando no tenía estas responsabilidades. Y a veces creemos, hermanos, que mirar hacia atrás es la mejor solución. Se nos olvida lo que ha dicho Jesús. Jesús ha dicho en el Evangelio: aquel que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás, ese no es apto para el reino de Dios. Qué tremendo, hermanos. Ese no es apto para el reino de Dios. Y es que, amados hermanos, todo esto nos confunde y nos hace pensar erróneamente que lo que hemos dejado, a lo que hemos renunciado para seguir a Dios, es lo único que nos hizo y nos puede hacer felices. Qué triste, hermanos. Qué triste es que muchas veces queremos cambiar la gracia de Dios, que muchas veces queremos cambiar los regalos de Dios por las cosas de antes, por las cosas del pasado, por las cosas mundanas, por los placeres de antes, donde estábamos atados, donde vivíamos esclavos, como le pasa a este pueblo de Israel que quiere volver, hermano, quiere volver de donde Dios los sacó. ¿No te pasa igual, hermano? ¿No te pasa igual, hermana? Que muchas veces quisiéramos regresar al lugar de donde Dios nos sacó, pero Dios no nos quiere dejar volver atrás. Por eso, hermano y hermana, pregúntate en este momento, ¿cuál es el pasado que todavía me encadena, que todavía me ata, que provoca en mí hambre y no de lo nuevo, sino de lo viejo, y que me lleva a renegar del presente? ¿Cuál es el pasado, hermano, que todavía me lleva a querer, a desear lo de antes, lo viejo y no lo nuevo? ¿Será la tentación del maná, hermanos? La tentación de la necesidad que nos lleva a mirar atrás. Y yo te pregunto, hermano, nuevamente te pregunto, ¿qué provoca en ti hambre, no de lo nuevo, sino de lo viejo? Y te invito a reflexionar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te invito a que reflexiones, a que tú medites en esta segunda tentación dentro de la prueba de la fe. Entonces, hemos hablado de la tentación del agua amarga o la tentación de la amargura, la tentación del maná, hambre, necesidad que nos lleva a mirar atrás. Tercera tentación, la tentación de la desolación. Ellos no encontraron agua. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Éxodo 17, hermanos, del 1 al 7, para que también ahí donde estás lo puedas buscar en tu Biblia. Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Refidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y dijo: danos agua para beber. Moisés respondió: ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo sediento murmuraba de Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Yahvé y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo algunos de los ancianos de Israel, lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete. Yo estaré allí junto a ti, ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la disputa de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé
entre nosotros o no. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que no le encontramos sentido a nada. No le encontramos sentido al trabajo, no le encontramos sentido a la familia, no le encontramos sentido a la fe, no le encontramos sentido a la historia, a la vida. Y esto nos lleva constantemente a rebelarnos contra Dios, nos lleva a retarlo, a reclamarle, a ponerlo a prueba. ¿Existes o no existes? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿existe Dios? ¿Dios de verdad está conmigo como este pueblo de Israel que dijo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Con signo de pregunta, ¿está Yahvé entre nosotros o no? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos dicho al Señor en nuestro corazón, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Me acompañas o me has dejado solo, Señor? ¿Cuántas veces existe la tentación de la desolación, hermano? De sentirme solo, de sentirme abandonado. Se me olvida, hermano. Se me olvida que Dios no me va a dejar ni me va a abandonar. Es la tentación de Masá, de dudar de Dios, de ponerlo a prueba. Y muchas veces le reclamo también, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué situaciones, hermano, te llevan y me llevan, nos llevan a dudar de la existencia de Dios? Porque muchas veces, aún en el caminar, con muchos años de trayectoria, con muchos años en la iglesia, hermanos, tenemos dudas de si Dios está con nosotros o no. Igual que el pueblo de Israel, cuando tuvo una prueba, cuando tuvo una necesidad, cuando tuvo sed y no tenía agua para beber. Es que eso es lo que nos pasa, hermanos. Muchas veces tenemos necesidad de algo y no lo tenemos, y es cuando dudamos de Dios. ¿Y eso sucede ¿dónde? En el peregrinaje, en el caminar, en las tentaciones del desierto. Entonces, amados hermanos, se nos ha olvidado que Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha defraudado, siempre ha respondido en el momento oportuno. Basta saber y esperar en Él. Como dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios, que volverás a alabarle. Salud de mi rostro, Dios mío. Amados hermanos, estamos hablando de la primera prueba del desierto, la prueba de la fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Hemos hablado hasta el momento de la tentación, de la amargura, de la tentación del maná, de la tentación de la desolación. Para que tú y yo reflexionemos si en este peregrinaje, como familia, como matrimonios, como servidores, como perseverantes en una comunidad, hemos caído ya en alguna de esas tentaciones o si las hemos tenido. En el nombre de Jesús, para que reflexionemos y pensemos en esta primera prueba de la fe. Ahora bien, amados hermanos, hablando luego de la prueba de la fe, podemos hablar de la prueba del amor, que sería el segundo punto de esta enseñanza. Primer punto, la prueba de la fe con tres tentaciones: la amargura o el agua amarga, la tentación del maná, hambre, necesidad que nos lleva a mirar atrás, y la tentación de la desolación, donde no encontraron agua y se preguntaban, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Ahora bien, vamos a la segunda de las pruebas, la prueba del amor. El pueblo de Israel cayó en la tentación de las palabras vanas y terminaron adorando a un becerro de oro. Acordémonos que en un momento esta gente prefiere adorar un becerro de oro y coleccionan pendientes de las mujeres para fabricarlo. Tentación de las palabras vanas. Vamos a entender esto yendo al libro de Josué. Libro de Josué, amados hermanos, capítulo 24, versículos del 14 al 28. Josué 24, 14 al 28. Vamos a ir ahí a esa palabra santa, esta palabra bendita de Dios. Josué 24, 14 al 28. Bien dirá la Escritura, mis amados hermanos. Ahora pues, temed a Yahvé y servirle perfectamente con fidelidad.
Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y Él que delante de nosotros y que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, Yahvé expulsó de delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Yahvé porque es un Dios santo, es un Dios celoso que no perdonará vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, Él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron ellos: testigos somos. Entonces quitad de en medio los dioses del extranjero e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Y Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos, estamos hablando de la prueba del amor, tentación de palabras vanas. ¿Y por qué palabras vanas, hermanos amados? Porque podemos ver, podemos entender y escuchar en la palabra que este pueblo de Israel se compromete a servir a Yahvé. Y ellos dicen: serviremos al Señor Yahvé, a nuestro Dios, porque Él fue el que nos hizo subir de Egipto, a nosotros, a nuestros hijos, y porque ha obrado maravillas delante de nuestros ojos. Sin embargo, este pueblo que hace esta promesa, que hace este compromiso, Josué capítulo 24, es un pueblo que va a ser infiel muchas veces y que se va a olvidar de esta promesa, hermanos. Se va a olvidar de que ellos han hecho este pacto público de servir a Dios y que hay ahí, como representa la Escritura, una piedra que va a ser testigo contra ellos de que ellos han hecho un compromiso con Dios. Y este pueblo se olvida, hermanos. Este pueblo se olvida de esa promesa. Y entonces, amados hermanos, en nuestro caminar hacia Dios, corremos el riesgo de prometer y prometer también, hermanos, y nunca o casi nunca cumplir. Hacemos promesas a Dios, hacemos promesas a nuestra esposa, a nuestro esposo, hacemos promesas a nuestros hijos, hacemos promesas a nuestros hermanos de comunidad, en nuestro trabajo. Nos hemos convertido en personas de un discurso que no tiene una base firme, sino de una doble moral, faltando constantemente no solo a la palabra, sino en modo particular al amor hacia Dios, al amor a nuestro prójimo y al amor hacia nosotros mismos. ¿En qué realidad de mi vida, hermano, se manifiesta más descaradamente esta actitud?
Yo te pregunto y me pregunto a mí, por supuesto, ¿en qué realidad de mi vida se manifiesta más descaradamente esta actitud? Sobre esto nos dirá el Señor: de toda palabra vacía, ambigua y sin fuerza, dicha en mi nombre, tendrás que darme cuenta el día del juicio. Es decir, no tomarás el nombre de Dios en vano, no engañarás a tu prójimo. ¿Cuántas veces, hermanos, en la prueba del amor caemos en esta tentación de palabras vanas? No somos constantes, no somos íntegros en lo que estamos prometiendo, y especialmente aquellos que hicimos una promesa ante un altar. ¿Cuántas veces hemos fallado a esa promesa? ¿Cuántas veces hemos fallado a las promesas que, hermanos amados, hemos hecho a nuestros hijos? En la prueba del amor, hermanos, ¿qué le he prometido al Señor y qué no he cumplido? Yo he tomado el nombre de Dios en vano. ¿Qué realidad de mi vida me hace darme cuenta que descaradamente yo tengo esta actitud? Para que reflexionemos en este instante, hermanos, en medio de esta preciosa enseñanza que Dios nos está regalando. Y Dios nos regala esta bendición, hermanos, para que nosotros aprendamos y entendamos y podamos seguir en este peregrinaje por nuestra vida. Importante, segunda tentación de la prueba del amor: la tentación de olvidarnos de Dios. Escucha qué fuerte es esto, hermano. La tentación de olvidarnos de Dios. No, pero ¿cómo crees? Yo nunca me voy a olvidar de Dios si Dios ha sido fiel, si Dios ha sido bueno, si Dios ha sido permanentemente conmigo, un Dios de misericordia y de amor. La tentación de olvidarnos de Dios. Escucha, es fuerte esta palabra, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 20. Deuteronomio 8 del 7 al 20, para que también lo ubiques ahí en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: ahora Yahvé tu Dios te introduce en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanales que manan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y aceite y de miel, tierra donde no comerás el pan tasado y donde no carecerás de nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que Él te ha dado. Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando sus mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre, que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible, entre serpientes abrasadoras y escorpiones, lugar de sed y sin agua, pero hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con el maná, que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para al final hacerte feliz. No digas en tu corazón: con mi propia fuerza y el poder de mi mano me he creado esta riqueza, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, que es Él que te ha dado la fuerza para crear la riqueza, y cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra vosotros que pereceréis, lo mismo que las naciones que Yahvé va destruyendo a vuestra llegada. Así pereceréis también vosotros por haber desoído la voz de Yahvé vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta tentación surge, hermanos, como fruto del materialismo, del consumismo, de sentirnos realizados en lo inmediato. De aquí nace lo que hoy en día llamamos secularismo, es decir,
¿Para qué Dios si no necesito de Él? Escucha qué peligrosa esta tentación. La tentación de olvidarnos de Dios. San Pablo dice, nada tenéis que no haya sido dado. Toda dádiva buena viene de Dios. Todo el trabajo que tienes hoy, esa empresa, esos títulos, esa familia, esas riquezas, ese vehículo, todo viene de Dios. Pero es que yo me he matado trabajando, ¿quién te dio las fuerzas? Pero es que yo me he matado estudiando, ¿quién te dio las fuerzas? Es que ha sido por mi propio esfuerzo. ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la salud? Solo Dios. No te olvides del Señor tu Dios cuando tengas éxito empresarial. No te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides, hermano, no te olvides, hermana, de dónde sacó el Señor tu matrimonio, de dónde lo rescató. No te olvides, joven, lo que Dios está haciendo en tu vida. Hombre, mujer, no te olvides de dónde te sacó el Señor. No sea que ahora que te va bien intelectualmente, te vayas a olvidar de Él. No sea que ahora que ya llegó esa persona por la que tanto orabas, te vayas a olvidar de Él. No vaya a ser que ustedes que no podían tener hijos, ya Dios les dio la bendición de tener un hijo y ahora que lo tienen, ya se quieren alejar, ya no quieren volver a la asamblea, ya no quieren servir. No sea que usted, que incluso ahora tiene éxito espiritual, que Dios te ha puesto en un ministerio, que Dios te está regalando dones, que Dios te está regalando carismas, ahora te olvides de lo que Dios ha hecho en ti. Amado hermano, amada hermana, mira, esto es tremendo, esto es fuerte, hermanos, porque mucha gente cree que se puede vivir sin Dios, que puede haber una vida después de haber conocido a Cristo y alejarse de Él. ¿Para qué Dios? No lo necesito. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ya Dios no puede hacer más. Yo quiero alejarme de Él, dirán muchos. ¿Se puede vivir sin Dios? Sí, hermanos, sí se puede vivir sin Dios. Se puede vivir sin Dios, pero solamente infelizmente, hermanos. Solamente infelizmente. Escucha para que lo tengas presente y lo recuerdes siempre en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de la historia hemos optado por caer, por experimentar esta tentación, es decir, una vida sin Dios, lo cual va a engendrar una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida sin valores, una vida sin amor? Al final de este estilo de vida pesimista, solo queda la muerte. Y no solamente la muerte física, la muerte espiritual. La paga del pecado, dice San Pablo, Romanos 6:23, es el pecado. ¿Es esta tu tentación, una vida sin Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Es así como vives o estás buscando vivir? Y si estás ahí ya, la pregunta es, ¿en verdad eres feliz? Nos damos cuenta, hermanos, que al igual que el pueblo de Israel, nosotros estamos llamados a someternos a un proceso de purificación del amor, ya que la idolatría, hermanos, la seducción de los cultos paganos, el materialismo, el consumismo, el afán de grandeza y de tantas otras tentaciones en este orden son la vida torcida, por medio de la cual mostramos constantemente nuestra radical infidelidad al único Dios. Por eso dirá el profeta Oseas, él lo denuncia la idolatría como un adulterio en el cual la esposa, el pueblo, es decir, nosotros, se había entregado a su amante Baal, abandonando a su esposo que la liberó de toda su esclavitud, es decir, Yahvé. Por eso, hermanos, el exilio es el tiempo de reflexión y del examen que permite a Dios para la conversión y la purificación de nuestro amor viciado. Seguimos adelante, hermanos, en esta maravillosa enseñanza. Ya hemos hablado de la prueba de la fe, de la prueba del amor, y ahora vamos a hablar, hermanos, de la prueba de la desesperanza, la prueba que lleva a la desesperación. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6, dice la Escritura: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto.
Aarón le respondió: quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundó en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber, después se levantó para divertirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, ¿cuántas veces en la vida pensamos que Dios tarda? Moisés subió al monte y en aquel momento Dios le dictaba la ley, pero como el pueblo miró que Moisés tardaba en bajar, tomaron la opción de pensar que Dios los había abandonado. Como la respuesta de Dios no se daba en su tiempo, tomaron la decisión de seguir a otros dioses. Qué terrible error, hermano. Pero esa es la tentación de la desesperanza que lleva a la desesperación. Creemos que Dios tarda, que se ha olvidado de nosotros, que ha desaparecido. ¿Y esto por qué? Porque estamos atravesando quizá, hermano, un tiempo de enfermedad terrible. Y en medio de esa enfermedad hemos clamado al Señor que nos sane y pareciera que Dios nos responde y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Caemos en la tentación de pensar: Dios se olvidó de mí. Y la gente le dice a uno: hermanos, mire, rece por mí, usted que está más cerca de Dios, a usted que Dios sí lo escucha. Y no es así, hermanos. Dios nos escucha a todos. Muchas veces pensamos que Dios ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la empresa va de mal en peor. No salen los negocios, los clientes se alejan. No salen oportunidades nuevas para que la empresa crezca. Se hace mercadeo y no da resultado, hermanos. ¿Cuántas veces pensamos que por eso ya Dios está lejos? Los hijos no responden, y ni hablar del matrimonio, hermanos. ¿Cuántas pruebas nos hacen pensar y creer muchas veces, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros? Y a esto se suman los constantes escándalos de algún miembro de la iglesia, donde tanta gente se desanima. No escucho, no veo, no siento a Dios por ninguna parte. ¿Esto a qué me lleva, hermano? Me lleva a construirme un Dios a mi imagen y semejanza, a buscarme la vida como dé lugar, a ir edificando altares y pidiendo la vida a quien no puede dármela. Pero veo que el resultado de todo esto es que el sufrimiento, hermano, cada vez es mayor. La soledad cada vez es más insoportable. No tengo respuesta, no sé qué hacer. Pues escucha lo que dice el Señor. Tú, hombre, di al pueblo de Israel, hoy a nosotros: vosotros decís: estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas, porque habrás de morir. Hermanos, hermanas, no naciste para vivir en la muerte, naciste para la vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo se nos presenta en toda su vida como vencedor de las mismas tentaciones que había sufrido el pueblo de Israel y que hoy nosotros sufrimos. Acuérdate lo que nos ha dicho el Señor: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, ánimo, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Y al superar esas tentaciones nos muestra Jesús, hermanos, el verdadero camino que debemos de seguir para entrar en el banquete del Padre y ser servidos también por los ángeles. Por eso, hermanos, es importante entender que en medio de estas pruebas tenemos un Dios que siempre está con nosotros.
hemos hablado, hermanos, de la prueba de la fe, de la prueba del amor, de la prueba de la desesperanza. Pero Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona, Dios nunca se aparta de nuestro lado. Por eso, hermano, yo te invito a orar en este momento. Yo te invito a orar y a levantar tu corazón delante de la presencia de Dios. Y a decirle en este momento, ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu vehículo, ahí tal vez ahorita en un grupito de comunidad, de consejo, o una reunión de ministerio, estás escuchando este mensaje. Levanta tu corazón delante de la presencia de Dios y dile: Señor, yo soy un miembro de la iglesia. Yo soy un miembro de tu pueblo, Señor. Soy miembro de esta iglesia peregrina, iglesia que camina en medio de este mundo. Un mundo en el cual, Señor, hay muchos valles de lágrimas, donde hay pruebas, donde hay tentaciones, donde hay necesidades, Señor. Donde muchas veces mi fragilidad como ser humano tiende, Señor, tiende a superar mis fuerzas espirituales. Pero hoy, Señor, yo me vuelvo a ti de todo corazón. Hoy, Señor, yo levanto mi rostro delante de tu presencia. Hoy, Señor, yo levanto mi corazón ante ti y reconozco mi gran fragilidad y mi gran necesidad. Tú sabes que yo lejos de ti, Señor, no puedo hacer absolutamente nada. Mas contigo yo soy capaz de todo, Señor. Mírame hoy, Señor, mira mi necesidad. Mírame donde estoy, mira nuestro matrimonio también, hermanos, oren en esa línea. Mira nuestro matrimonio, Señor. Mira que estamos pasando por pruebas, por dificultades, por tentaciones también, Señor. Mira ese hombre, esa mujer que está luchando, Dios, y que tiene sus pruebas. A ese joven, Señor, e incluso a ese niño que está luchando por hacer las cosas bien. Señor, toma hoy nuestras vidas, delante de ti las ponemos, Señor. Atiéndenos en la prueba de la fe, Señor, porque tenemos la tentación de la amargura, tenemos la tentación del maná, de la necesidad de volver atrás, tenemos la tentación de dudar de ti, Señor, tenemos la tentación de las palabras vanas, tenemos la tentación de olvidarnos de ti, Señor, tenemos la tentación de la desesperación, Dios mío. Haznos saber, haznos entender, Señor, que tú siempre caminas con nosotros. Aquel pueblo de Israel muchas veces se olvidó de tu fidelidad, Señor, y tú habías puesto un signo en medio de aquel pueblo: de día nube, de noche fuego, Señor, para decirle a ese pueblo que tú siempre caminabas con él, que tú nunca lo habías dejado ni lo habías abandonado, Señor, y con signos y prodigios extraordinarios le mostrabas tu fidelidad, como abrir aquel mar delante de ellos para su paso, Señor, como enviar codornices cuando tenían hambre también, como darles agua de una roca, Señor. Bendito Dios, hoy danos consuelo en el alma. Hoy danos a nosotros la convicción, Señor, de que tú caminas con nosotros. Señor, y quita de nuestra mente y de nuestro corazón esas tentaciones. Bien sabemos, Señor, que 1000 tentaciones no hacen una caída, pero danos fuerza, Señor. Danos fuerza para no caer en la tentación. Di conmigo en este momento: Padre, en el nombre de Jesús, no me dejes caer en tentación. No me sueltes de tu mano, Señor. Yo sé que tu diestra me sostiene y a esa diestra yo me aferro, Señor. Yo quiero caminar siempre contigo, fuerte tomado de tu mano, Señor, porque yo no quiero volver atrás. Yo no quiero mirar atrás, Señor. En estas tentaciones del desierto, dame la certeza, dame la seguridad de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Di conmigo, hermano y hermana: con Cristo soy más que un vencedor. Con Cristo soy más que un vencedor.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.